mesa del presidium, maestro Roger, maestro Arturo, gracias por la invitación, maestros. Es un agrado estar en este espacio compartiendo algunos de los hallazgos que 12 maestros en esta mesa de trabajo de educación primaria, a partir de la compartencia de experiencias y de proyectos, nos permiten llegar a una primera etapa en la que se da cuenta de estas experiencias que permiten involucrarnos con el planteamiento de la nueva escuela mexicana. A lo largo de las 2 jornadas se presentó una realidad educativa compleja que trasciende el aula. Se identificaron retos como la inseguridad en entornos escolares, condiciones precarias de infraestructura, aulas de cartón, insisto, y problemas sistémicos de salud como la desnutrición y el consumo de ultraprocesados. Asimismo, se abordaron desafíos de inclusión como la atención a estudiantes neurodivergentes y el rezago en lectoescritura, sumado a la desvinculación entre las prácticas escolares y el entorno comunitario, lo que genera tensiones en la relación escuela-familia. Otro desafío central es la carga administrativa del docente, particularmente en escuelas multigrado o con funciones directivas. Los participantes cuestionaron la apatía o resistencia a cambiar prácticas tradicionales y señalaron la dificultad de integrar elementos teóricos del Plan de Estudios 2022 en contextos en los que la idiosincrasia familiar a veces choca con las nuevas propuestas metodológicas. Dentro de las estrategias pedagógicas destacadas, las estrategias presentadas reflejan una búsqueda de contextualización constante. Destacan el uso de proyectos integradores, el empleo de las tecnologías, la recuperación de la radio escolar, infografías, incorporación de tecnologías emergentes como el diseño de códigos QR, entre otros, la creación de materiales didácticos adaptados, como el ejemplo de los pasaportes o antologías de saberes locales. Se subrayó la importancia de la observación y el diálogo como técnicas constantes de enseñanza, en las que el alumno se vuelve protagonista de su proceso. Utilizan el método global, en algunos casos, y la indagación para vincular los contenidos curriculares con situaciones reales y significativas. Además, hay estrategias de interés en las que se consolida el trabajo colegiado a través de clubes, talleres de cocina local y la incorporación de agentes externos, incluyendo a los abuelos y los expertos en la comunidad. Este enfoque busca transformar la escuela en un espacio donde la identidad cultural y la identidad propia son los ejes que guían el aprendizaje, rompiendo de esta manera la inercia de la enseñanza individualizada. Respecto a los procesos de codiseño curricular, el codiseño como tal se define aquí como un ejercicio de lectura de la realidad en un primer momento. Los participantes utilizan los consejos técnicos escolares para analizar diagnósticos, estructurar proyectos sociocríticos y articular los libros de texto gratuito con los contextos específicos, desde la cosmovisión indígena hasta las problemáticas urbanas complejas. Este proceso no se percibe como un trámite, sino como una necesidad de reconfigurar la enseñanza hacia una visión global por campos formativos. Se hizo énfasis en que el codiseño exige una capacidad de adaptación metodológica. Ante la falta de formación, los docentes recurren constantemente a la revisión de metodologías sociocríticas, base del plan de estudios, y al trabajo colaborativo por fases, demostrando que la nueva escuela mexicana permite crear actividades que nacen desde el territorio propio, alejadas de recetas estandarizadas. La evaluación formativa, en términos de la experiencia presentada, se está resignificando como un proceso continuo y no meramente administrativo. Se proponen ejercicios de autoevaluación, coevaluación, coparticipación, así como el apoyo entre estudiantes de distintos grados o la exposición de problemáticas en la comunidad. La evaluación formativa se enfoca en valorar la utilidad de las producciones de los alumnos y su impacto social, transformando los cierres de proyectos en ferias de voces comunitarias como un ejemplo. Los docentes participantes resaltaron que evaluar bajo la perspectiva de la nueva escuela mexicana implica observar el desarrollo de habilidades en la práctica cotidiana. Se promueve que el profesor analice
si los aprendizajes han trascendido al aula, evaluando el cambio de actitud en el entorno social del estudiante, lo que requiere un seguimiento constante y una reflexión crítica sobre los procesos alcanzados. Respecto a los aprendizajes pedagógicos que se han identificado, del diálogo emergió la convicción de que la escuela debe reconstruir su tejido social, indiscutiblemente. Los participantes aprendieron que el involucramiento de la comunidad, ancianos, padres de familia, especialistas, instituciones, etcétera, es indispensable para fortalecer la identidad y asegurar que los contenidos tengan un significado histórico y cultural. Se reconoció también que el papel del docente ha cambiado. Debe ser un agente que observa, gestiona y se involucra en la cotidianidad para que el aprendizaje sea dinámico y relevante. Asimismo, se concluyó que la nueva escuela mexicana es una oportunidad para revalorar aspectos olvidados, como la educación cívica y las prácticas sociales cercanas. Los docentes destacaron la importancia de la autonomía profesional para dar sentido, entre comillas, a los libros de texto, reconociendo que los verdaderos procesos de cambio nacen del interés genuino por mejorar la realidad del estudiante y de la localidad en la que trabaja. Las tensiones o desafíos identificados. El principal desafío persiste en la articulación entre lo administrativo y lo pedagógico, especialmente en las escuelas multigrado, donde una sola persona asume múltiples funciones, históricamente reconocido. Existe una tensión marcada entre la cultura escolar tradicional, a veces centrada en la cancha o el juego desvinculado, estas áreas que aún tienen una necesidad de incorporar, como la educación física, y la necesidad de una reflexión teórica que explique la realidad educativa con base en el nuevo plan de estudios. Se identificaron tensiones con la idiosincrasia de las familias y la falta de sistematización en los procesos de gestión. Los docentes señalan la necesidad de superar la falta de capacitación, asumiendo la autoformación como un camino necesario para implementar con éxito los proyectos de aula. Lo que nos deja estas reuniones: se propone convertir los espacios públicos, bibliotecas, la cancha, la cocina y las tradiciones locales en verdaderos laboratorios pedagógicos. La incorporación de herramientas digitales, el uso de juegos de mesa, la integración de personajes locales, nuevamente la experiencia, los ancianos, fueron señaladas como estrategias eficaces para atraer el interés de los alumnos. Se enfatizó la necesidad de ver la observación profesional como el punto de partida para identificar lo que no se ha trabajado, invitando a que los docentes experimenten el trabajo, principalmente en escuelas multigrado, como parte de la formación básica. Reafirmar la escuela como un espacio de transformación social y reducción de desigualdades sigue siendo el aporte principal de este colectivo. Las dudas, las preguntas pedagógicas emergentes. Al final de las sesiones se identifican interrogantes que invitan a profundizar la forma en que se consolida el codiseño entre campos formativos desde la autonomía. ¿De qué forma resignificar la evaluación frente a las funciones directivas? Y, tras la exigencia burocrática, ¿qué horizontes existen para construir aulas verdaderamente inclusivas? Asimismo, se cuestionó cómo atender el choque de culturas y la migración en los contextos locales. ¿De qué forma integrar la cosmovisión y los saberes ancestrales de manera que los contenidos de la NEM sean pertinentes? La pregunta, para cerrar, ¿cómo involucrar y seguir involucrando a las familias en este cambio de paradigma educativo, el cual persiste como un tema abierto que requiere mayor sistematización y diálogo entre los actores educativos en la escuela, dentro de la escuela y fuera de la escuela? Es todo.